Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir. Saludos cordiales, gracias Ecuador, bienvenidos a esta emisión del programa En la Polémica. El crecimiento de la economía en Ecuador será escasamente del 0.4%. Esta previsión la dio a conocer el Banco Central del Ecuador durante esta semana. Se trata de una caída sin duda importante. No olvidemos que el año pasado, el año anterior, la economía del país creció en 3.8%. Técnicamente el Ecuador ha entrado en un periodo de recesión. Así se concluye en vista a los temas que han sido analizados y a las condiciones que se han presentado durante estos dos últimos trimestres. Los elementos que hay alrededor de la información económica señalan que las cifras están en color rojo. El gobierno, por su parte, prefiere hablar de una desaceleración de la economía. El régimen del presidente Correa ha tenido que hacer dos recortes importantes al presupuesto de este año por un valor de 2.400 millones de dólares. Para el próximo año se va a presupuestar la proforma con un valor de $40 el barril del petróleo, lo cual resulta en una baja del 50% en relación al año en que estamos, al año que corre. El gobierno socialista de Ecuador se propone firmar un tratado de libre comercio con Europa, buscar un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional y llevar un plan de privatizaciones en sectores específicos. Es bueno saber qué ha ocurrido con los depósitos en el sistema financiero. Es bueno saber qué pasa con los créditos y con la tasa de morosidad. Esto es necesario conocer para establecer la magnitud de la crisis. El tema de la dolarización es otro elemento que requiere claridad y certezas. Hay oportunidades en que se escuchan voces contradictorias desde el mismo oficialismo que sin duda contribuye a perturbar el escenario. Nuestros invitados para la presente emisión de este programa En la Polémica está con nosotros el economista Ramiro González. Él es el dirigente máximo del partido Avanza. Y nos acompaña también César Robalino. Él es el director ejecutivo, el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Gracias entonces por estar con nosotros, gracias por seguirnos a través de la pantalla y gracias a nuestros panelistas aquí en el estudio. Dejo expresa constancia que aquellas opiniones que se viertan durante este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Bienvenido César, empezamos con usted, si es tan amable. ¿Cuál es la apreciación de la economía? Algo hemos dicho en el transcurso de la presentación, pero claro, usted tiene mayores elementos y nos podrá dar una señal, una mirada de lo que ocurre. Adelante, le escuchamos. Gracias Andrés por esta entrevista y estar junto al queridísimo amigo Ramiro, que lo estimo y lo aprecio en alto grado. Vea, el gobierno lamentablemente no quiere tomar decisiones a fondo en la situación macroeconómica actual. La economía este año, independientemente de lo que diga el Banco Central, yo no digo que mienten, sino que están haciendo estimaciones no adecuadas, no va a crecer este año, no va a crecer. Los elementos que explican la expansión de la economía no van en la dirección que puede estar sospechando el Banco Central. No va a crecer la economía y no va a crecer este año en términos reales. El gobierno está utilizando unas expresiones que no son técnicamente adecuadas, que hay desaceleración. Aquí no hay desaceleración, hay recesión técnicamente hablando. Primer trimestre de este año con respecto al último trimestre del año pasado, negativo. Segundo trimestre con respecto al primero, negativo. La pregunta es, ¿va a haber crecimientos positivos en este tercer y cuarto trimestre? ¿Dónde están la fuerza de los elementos que crean expansión económica? No hay, no hay. Uno hace el análisis de los varios elementos y uno ve debilidades. Hay incertidumbre enorme, no solo de los empresarios, no solamente de los trabajadores, la incertidumbre de las amas de casa, de los hogares. ¿Por qué? Porque se ve pues, una serie de complicaciones.
Hay desequilibrios que el gobierno todavía no los atiende. Hay un desequilibrio fiscal intenso y enorme. Hay un desequilibrio en balance de pagos. El gobierno cree que con las salvaguardias arancelarias ya el balance está en equilibrio. No es así. Y si es que hay en equilibrio, tan solo para argumentar, es un equilibrio inestable. Y los gobiernos y los economistas, cuando estamos en el poder, lo que tratamos de perseguir es equilibrios estables y duraderos. No existe. Entonces, y en el sistema monetario, el sistema bancario está sólido. No importa la debilidad de la economía o que la economía está en mala salud, la banca está con buena salud. A pesar de que hayan habido retiros. A pesar de todo, buena salud, solvencia, ¿sí? Entonces, ¿qué se requiere hoy? Perdón, voy a decir de forma simple y de una vez así, frontal. Ya con eso terminamos. El país necesita que el gobierno adopte un programa de emergencia económica. La situación actual exige eso, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Llegó el momento de hacer eso. Y ese programa de emergencia implica una política de ajustes. Quiera o no se quiera, hay que hacer el ajuste. No importa que sea de la partidocracia neoliberal, la realidad exige eso al gobierno. La economía está pidiendo, por el contrario, las cosas se van a complicar mucho más. Ahí sí, hay una pausa, César. Ramiro, por favor, su lectura de este primer momento del programa. A ver. Gracias, Andrés. Un saludo a César y a los amigos televidentes. Yo estoy muy preocupado por el tema económico y no de ahora. Yo lo dije en marzo en una declaración pública que llegó el momento de cambiar el modelo basado en el gasto público para entrar en un modelo basado en la inversión privada, en la promoción de la inversión extranjera como mecanismo fundamental para lograr el desarrollo. Ya se veía, no había que ser brujo para ver por dónde iba el tema, las fuentes de financiamiento se iban agotando, los niveles de endeudamiento iban llegando a los topes. Luego se agudizó eso con la apreciación del dólar y la devaluación natural que hicieron los países socios nuestros comerciales como Colombia, Perú, Brasil, la Unión Europea, Rusia. De modo que, Ramiro, no es solamente la baja del precio del petróleo lo que contribuyó a esta situación. Son otros factores importantísimos. La desaceleración de la economía china, fundamental, un socio estratégico nuestro, ¿no? Y que no lo estamos aprovechando a Rusia, porque yo tuve una reunión con el vicepresidente chino y él nos decía que el nuevo modelo chino es más bien ya no traer las materias primas a la China, sino ir a generar valor agregado en los países. Y eso es lo que hay que promocionarlo ahora. Pero yo veo que no fuimos en el sentido correcto porque a pesar del esfuerzo que hicimos para que haya un diálogo fructífero, franco, entre el sector público y el sector privado, las líneas de política fueron por otro lado. Las dos leyes, tanto la de herencia como la de plusvalía, fueron en el sentido contrario hacia lo que se esperaba, de que más bien demos seguridad, de que hagamos un acuerdo de que no se modifiquen las leyes tributarias, la ley de minería, el famoso código laboral, que digan hasta cuándo lo van a modificar. Entonces, eso son señales totalmente contrarias. Ahora, hay un tema que en el modelo que se organizó, se estableció por parte del gobierno, el Estado tenía un rol estelar, digamos así, y copaba todos los escenarios y tenía una presencia significativa. Cuando habían recursos esto era muy fácil porque se podía atender, pero se desatendió al sector privado. Y ahora, cuando estamos en las vacas flacas, regresamos a ver al sector privado para pedir auxilio. ¿Hay espacio, hay posibilidades? Por supuesto que sí. Mira, Andrés, cuando yo fui ministro de Industrias, yo hice un acercamiento, visité 2, 3 empresas por semana y yo decía, hay aquí un futuro enorme porque tenemos ya un sector empresarial con responsabilidad social que está pagando impuestos, que está afiliando a sus trabajadores a la seguridad social. Es decir, ya es un empresario con responsabilidad social. Aquí es muy difícil ya evadir impuestos. Ya que lo hace a ser muy hábil, pero ya no hay cómo. Y las cifras de las recaudaciones lo dicen. Entonces,
Si ya tenemos un empresario así, bueno, habría que darle las oportunidades de líneas de crédito, darle estabilidad, mejorar la parte burocrática para la constitución de empresas, etcétera, que el propio presidente lo pidió, pero que no se lo ha hecho. ¿Ve? Entonces yo creo que ha llegado el momento, y yo creo que ya estamos un poquito tarde, de tomar esas medidas, de decir claramente que necesitamos del sector privado, que se van a dar señales claras para que puedan invertirse en sectores que antes el Estado lo estaba haciendo. Pero, por ejemplo, ahora hay un portafolio de proyectos importantísimos en los cuales el sector privado lo puede hacer. Ahora, para eso se necesita recursos, para emprender esas ofensivas, esas campañas, esa posibilidad de reactivar el sector productivo privado, César, y la banca juega un papel fundamental. Si están con dificultades en la concesión de créditos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿O de qué modo podemos recuperar ese sector? En el esquema actual de la dolarización, el dinero tiene que venir de afuera. Tiene que venir de afuera. De inversión extranjera, de mayores exportaciones, no necesariamente petróleo, sino del sector privado. Los préstamos hay que pagarlos. No son ingresos permanentes que se queden en el Ecuador como son las exportaciones, ¿sí? Pero yo no digo, yo nunca soy enemigo del endeudamiento público ni privado. Pero eso tiene sus limitaciones, ¿sí? Entonces, lo que el gobierno tiene que dentro de este programa que digo de emergencia, en dos frentes, la inversión extranjera, sencillamente, tiene que reformular el esquema legal que no es amigable, ¿sí? Para atraer. Para atraer. Y segundo, que el sector exportador debe ser tratado mejor. ¿Por qué? Porque son los que generan las divisas, los dólares. Son las dos opciones para que entren dólares. Para que entre, y eso se vuelven depósitos, y los depósitos a medida que crezcan permiten la expansión del crédito, ¿sí? Entonces, el sector exportador privado está debilitado por una serie de razones. No solamente es, pues, la apreciación del dólar, pues, no sé, otros factores. Y hay factores de política interna, por ejemplo, en materia tributaria. Este es un hostigamiento espantoso al empresario privado. No digo que hay que evitar la evasión, es una cosa diferente. Por ejemplo, el impuesto a la renta mínimo, hay que eliminarlo. Ese es un contrasentido, especialmente cuando estamos en situaciones macro difíciles. Hay que eliminar eso. Pero es que no es fácil, alguien César, me dice, porque para él, si se alguien me dice, no tiene ingresos el fisco. Pues. Ahí va entonces otro elemento de un programa emergente de austeridad, de baja de gasto. Dos cosas. Hay que definitivamente aumentar el precio de la gasolina y del gas. Hay que hacerlo. Eliminar los subsidios. No todos los subsidios, porque usted tiene ciertos subsidios, como por ejemplo lo que es el sistema de pensiones, lo que se paga, que ya pues el gobierno decidió eliminar el 40% famoso, ¿verdad? Pero espérate, pero aparte del aumento de ese tipo, no más impuestos, hay que eliminar todo ese tipo de impuestos que no crean adecuadamente condiciones para la inversión privada. Y segundo, al sector exportador, que hay que cuidarlo mejor que antes, pero hay que reducir el gasto del presupuesto este y el próximo año. Mi sugerencia ha sido y sigue siendo de que este año el déficit en el presupuesto no puede ser más de 1,5, 2%, no más. Entonces eso implica que hay que recortar el gasto en 5.000 millones de dólares. Hay que hacerlo, si es posible. Si es posible. Alguien me dirá, ¿y dónde recorto? Yo no estoy pensando en cancelar profesores, pues, no. No maestros, ni médicos, tampoco médicos, enfermeras, tampoco. Pero mi amigo, yo le voy a dar un ejemplo, y es de los tantos ejemplos que se puede hacer. Mire, atrás del Banco El Pichincha, aquí en Quito, están tratando de montar unas dos plataformas. Oiga, esto es una monstruosidad. No tienes dinero, mi amigo, no puedes hacer eso. Cuando hay estas situaciones, uno tiene que, como gobierno, comenzar a ver lo que realmente es prioritario y lo otro lo abandono. Y como ese ejemplo, hay muchos. Se debe recortar. Ok, vamos. No, yo lo que decía, y quería aclarar lo que decía César, es que ya los subsidios no son mayores. Yo soy de los que opino que en este momento estamos pagando gasolina más cara que en Estados Unidos. No. Pero por favor, en Estados Unidos está a 2.80. Nosotros estamos a 2.10. ¿Y el impuesto verde? Mira. El impuesto verde se lo puso para equiparar el precio de la gasolina. Usted divida lo que paga para el impuesto verde, para el número de galones que consume al año, y va a ver que estamos en 3.10. Mira. Estamos por arriba del precio internacional.
El subsidio del gas bajó también sustancialmente, está Ramiro, alrededor de 400 millones. No funciona eso así. No, pero por favor. Oye, entonces quiere decir, tú dices eso, entonces cuando el precio se fue a $100, debimos aumentar el precio de la gasolina a $5 el galón. Como ocurre en otros países que sube y baja. Exacto, ¿no? Claro. pero es porque en otras partes los campos petroleros son de propiedad privada, ahí sí funciona el mercado, aquí no. Aquí hay que hacerlo independientemente de lo que tú en Chile dices. acaba de bajar la gasolina ayer. En Colombia no. Pero en Chile sí, En Colombia y Chile no tiene petróleo. Ahí es diferente. Entonces, lo que hay que hacer es, el Estado necesita más recursos, porque si tú dices no más esto por tales razones, entonces recortar el gasto público tiene que ser mucho mayor para llegar al 1,5%. Y el año que viene, el déficit en el presupuesto debe ser cero. Pero cero, recortar no más. 5.000 millones es una joda importantísima. César, tú lo que estás pidiendo, mira, eso es a veces lo que nos pasa a los economistas, que no tenemos en cuenta la parte política y social tampoco. Hay que tener La parte no social, le puedes te puedo pedir decir cómo manejarla. A un presidente cualquiera, no le puedes pedir que en 3 meses recorte $5.000 millones, porque eso le estás diciendo que se vaya a la casa. Eso no va a pasar. Entonces yo creo que hay que presentarle alternativas viables que se puedan implementar. Exactamente. Pero sí hay que hacer una reducción. Pero por supuesto Tal que vez sí. no de los 5.000 millones, porque es dificilísimo, pero yo creo que debemos comenzarlo a ver al país en el mediano y largo plazo. El problema de los ecuatorianos y de la economía ecuatoriana es que solo la vemos en la coyuntura. Es que este rato, Ramiro, capaz que no hay cómo pagar ya salarios en 1 mes o 2 meses. Por supuesto que sí, pero lo que yo digo, nosotros como partido, como Avanza, estamos planteando un primer acuerdo nacional, que nos pongamos de acuerdo, los actores políticos y sociales, de que en 6 años, porque si no, no va a dar resultado, en 6 años no cambiemos las leyes tributarias, las leyes laborales, la minera, que es una de las cosas que debemos desarrollar, ¿no? Pero ya como un acuerdo nacional, de tal forma que el inversionista sepa que en lo que resta del mandato del economista Correa y el próximo presidente que venga, sea él o sea otro, no vamos a cambiar eso. Que haya un acuerdo nacional, que el inversionista sepa que en el Ecuador hay un acuerdo para poder invertir al menos a 6 años. Ok, lo del Fondo Monetario me pareció interesante. No digo que no, me parece ¿Estamos de acuerdo? Sí, hay que hacer un acuerdo, sí. Lo del Fondo Monetario me parece interesante porque el fondo nunca va solo, va con la receta al lado. Y es probable que vaya en la línea del pensamiento suyo. Es una política de ajuste, que no hay más remedio. El tema de austeridad, el tema de subsidios. Es que no hay más remedio, no hay alternativa, porque el Estado ha ido más allá de lo que es razonable. Un Estado gigantesco. Abundan más empleados públicos que liquidez en el Ecuador. Empleados públicos, una parte no sirve para nada. Es un desperdicio de dinero. Hay que recortar, aunque eso implique desempleo, porque en esta circunstancia hay un costo. Nadie se puede salvar de los costos. Y el gobierno no puede exigir que el sector privado sea el único que absorba los costos. No puede, pues. Entonces el gobierno tiene que actuar bajando. Su participación de 44.4%, Ramiro, del año pasado, ¿a dónde quieren llegar? ¿Al 60%? ¿Cuál sería la condición técnica de un manejo racional? ¿Cuánto la participación del Estado? De 3 años, con una política de ajuste y una política social que permita compensar lo que el ajuste va a ocasionar en un momento dado a los pobres y pobres. Por supuesto que sí, ya hay mecanismos para eso, pero tú tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo para que el sistema monetario no siga en tensiones. El gobierno ha dicho, y en buena hora, y yo me alegro de las declaraciones del presidente como ciudadano, defenderemos el sistema monetario. Todos estamos de acuerdo. El otro acuerdo de la dolarización. Pero esto no se resuelve con retórica. No, por supuesto. No con retórica. Hechos específicos, acciones de política económica. La primera política económica, enemigo de un sistema monetario, olvídese si es dolarización o no, de cualquier sistema monetario, ¿sí? Es la política fiscal. Una política fiscal indisciplinada y desordenada lo que hace es perforar el sistema monetario. Ocasiona inflaciones y devaluaciones.
Y en Ecuador hemos probado eso igual que en muchos países. Entonces, hay que tomar acciones concretas en la dirección que exige la estabilidad. Pero no solo ese tipo de medidas, César, porque si no vamos a caer, tampoco los ajustes del Fondo Monetario tampoco salvaron a América Latina. Estoy pensando en que eso tiene que venir con recuperación de la economía. Por eso mismo, a eso voy. Porque yo creo fundamental, Andrés, de que debemos ir hacia un mejoramiento de la productividad de la economía, en la que no hemos trabajado. Pero eso es a largo plazo. Pero tenemos que comenzarlo a hacer. Claro. Por eso es lo que estoy viendo, hay que verlo al Ecuador a mediano plazo. El problema del Ecuador es que cuando caemos en estas recetas que solo atacan para ver cómo salvamos el momento, y no lo estamos viendo al país a mediano plazo. Yo insisto en esto. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Costa Rica produzca el 40% más de cajas de banano por hectárea? ¿Cómo es posible que Vietnam produzca 70 quintales de café y nosotros produzcamos 10? Eso no nos puede pasar, Andrés. Pero es que eso es lo que molesta, porque durante la bonanza no se puso atención a este tema, que era el tema trascendental. Exactamente, porque fortalecer un sistema privado de producción, porque no de productividad se están viendo importante. los problemas de fondo de la economía y nos quedamos solo en maquillajes coyunturales y de corto plazo. Eso ha sido la triste historia de este país. Hay que verlo al país maduramente, con todos los actores. El presidente de la República creo que ha perdido la oportunidad, porque algunas cosas obviamente son errores de él, pero otros son factores externos, que no ha sido culpa de él, hay que reconocerlo. Claro. Pero está perdiendo la oportunidad de llamarnos a los actores económicos, sociales, a un gran pacto para salvar la economía. ¿Y qué rol tiene en ese pacto el sistema financiero? La banca. Fundamental, pues, fundamental. Si no hay una inyección de recursos a los sectores productivos, pero ¿y cómo se puede inyectar? Con las vías que mencionó César. Dando tranquilidad. Exportaciones vigorosas, un sector privado que pueda depositar. Incluso dándoles líneas de segundo piso a la banca para que puedan ingresar recursos a la banca. Ponerlo en funcionamiento al famoso Banco de Fomento que desapareció y hasta ahora no en el momento en que más se lo necesita, porque el sector agropecuario, si bien el petrolero está mal, el sector agroindustrial está quebrado. No solo todas las exportaciones del agro están con complicaciones. Todos los commodities están por los suelos. Hoy día nomás veíamos banano, café, cacao, la palma africana, ya no la están recogiendo, el palmito. ¿No? Tienen dificultades. Entonces, tienes dificultades. Y entonces decimos, vamos a salvar al banano, ¿sí? Y la palma tiene casi 200.000 hectáreas de tierra cultivándose, que en este momento ya algunos palmicultores no están cosechando la palma, porque les sale más caro. Bueno, y ese fue el origen de la crisis del 99, pues César, que el sistema productivo, particularmente bananero, no atendió sus compromisos que tenía con la banca, ¿no? Perdóneme, yo digo, cuando uno ve las cifras, ¿no? Yo no estoy conversando con cada agricultor, pues no comprende, pero cuando uno ve una serie de cifras, hay debilitamiento de algunas actividades y empresas en el sector agropecuario. Y naturalmente cuando uno ve la productividad por hectárea en Ecuador con respecto a otros países, ahí tenemos mucho que hacer. Yo no digo que no, hay que hacerlo. Y más aún uno puede hacer esta argumentación general. La política de salarios en el Ecuador ha sido inconveniente, porque los salarios reales han incrementado más rápidamente lo que crece la economía y la productividad. Y los empresarios en todos los frentes, nacionales y el sector exportador, hacen frente a una mano de obra cara. Por eso yo digo también que en un programa de esa naturaleza hay que congelar sueldos y salarios por 5 años. Hay que congelar. ¿Por qué? No da más. Tú no puedes, Ramiro, en un gobierno, cuando los políticos están en campaña, ofrecen muchísimas cosas que en el poder no se pueden hacer, ¿sí? Entonces, no se pueden subir sueldos y salarios, más allá de lo que crece la productividad y la economía real. Y el gobierno actual ha hecho eso, pues, en los 7, 8 años. Y eso no es conveniente porque sencillamente, entonces, yo tengo que competir. Cuando soy industrial nacional o empresario nacional, es posible que aumente los precios. Pero a nivel internacional, no puedo hacer eso. Tengo que competir en calidad, en precios fundamentalmente. Y si eso no lo tengo porque la estructura de salario es alta, tengo problemas. Entonces uno dice, ideal sería eliminar todas esas rigideces del mercado laboral, porque aprobar una ley laboral, créanme que es perjudicial para los mercados, no para los empresarios privados, para la economía.
Entonces, cuando tú avanzas así como gobierno, vas creando rigidezes en todos los frentes que de repente no tiene salida sino la emergencia y las soluciones de emergencia en las que sufrimos todos, ¿sí? Pero el gobierno tiene que subir el costo, tiene que reducir el tamaño del Estado. Sí. Pero y no te digo... Pero estás repitiendo la misma receta de los años 90 que no le dieron resultado a ningún país del mundo. Ramiro, Discúlpame. recuerda Grecia. No. El último ejemplo en el mundo de cómo los gobiernos son irresponsables de Grecia. También, pues por el ajuste que le hicieron antes también a Grecia. Mira, yo no creo Porque que vaya por ahí el modelo gratis, de seguir Ramiro. con catecismos antiguos. Yo creo, por ejemplo, una de las cosas fundamentales. ¿Cómo ajustas? Hay que dinamizar compras públicas internas para dinamizar la industria nacional. Petroecuador, a pesar de que el presidente de la República ha manifestado que hay que abrirlo para que no se compre todo a llave cerrada y nada, porque aquí tenemos un sector metalmecánico muy pujante que puede generar empleo. Esas cosas hay que hacerle, darle crédito, abrir eso para que los 12.000 millones de dólares que compramos de compras públicas, la industria nacional pueda ser favorecida y generar empleo. Pero no podemos llegar a una... pero tal vez hay que buscar un punto intermedio, porque sí es necesario un ajuste. Sí, pues, pero por supuesto. Tal vez no de la magnitud. Tampoco podemos llegar al modelo de querer ser competitivos en base a matar de hambre a un pueblo. Ok, tampoco. Tengo que ir a un corte comercial y volvemos en un instante. Vamos a la segunda parte del programa y quisiera pedir a nuestros panelistas que en el transcurso de estos minutos analicemos algunas de las decisiones que está anunciando o que las está implementando el régimen. Esta semana misma, Ramiro, han sido ingresada ya la ley esta que promueve la posibilidad de alianzas público-privadas. Parecería atractivo, sin duda, pero desde el punto de vista ideológico, político, ¿cómo entender un gobierno socialista que esté privatizando? Porque eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que se han hecho cosas que van en la línea correcta. Una de esas es la ley público-privada, que es una reforma a lo que ya se hizo en diciembre del año pasado. ¿No es cierto? El año pasado también ya se hizo un esfuerzo en ese sentido. Lo mismo el no cobrar el 5% a los créditos del sector financiero que para dar líneas de crédito interno, lo mismo es bueno, va en esa misma línea. Pero si no hay, Andrés, un acuerdo nacional en la cual, y que además el gobierno tenga un solo discurso, porque claro, el frente económico, sobre todo el frente productivo, tiene un discurso muy hacia el sector privado, a generar eso, pero el sector político va exactamente por la línea contraria, ¿no es cierto? Estas cuestiones del código laboral, la propia reunión que acaban de hacer con todas las izquierdas, a pesar de que la izquierda ecuatoriana no estuvo invitada, generan malestar. Por eso nuestro planteamiento, Andrés, es obviamente frente a la magnitud de la crisis, porque yo creo que muchos actores políticos, económicos y sociales de este país no le están dando la importancia de la magnitud que tiene la crisis, sin tomar en cuenta ni el niño, ni el Cotopaxi. Esa es la emergencia que plantea César, en donde hay que poner este otro ingrediente que es el de la naturaleza. Las dos cosas. La una, hacer un ajuste obviamente del gasto público innecesario, priorizar obras, como decía César, no hacer un edificio, pero tampoco podemos dejar de hacer puentes, carreteras para ayudar a la productividad, ¿no es cierto? Una cosa. Y la otra fundamental, que yo creo, si no tenemos capacidad de endeudamiento externo, y queremos que el Estado siga haciendo, no vamos a llegar a ningún lado. Lo importante es que haya un pacto social, como se hizo en Chile, para decir, en 6 años no vamos a topar estas leyes, para darle seguridad al sector privado, de que pueda venir a invertir en carreteras, en puertos, en la minería, en todo lo que el sector. Pero, por ejemplo, Ramiro, diga usted las carreteras. Las carreteras han sido un esfuerzo nacional para que estas puedan estar en buenas condiciones, y está muy bien. Ahora que está ya la mesa servida, pongámoslo así, se hace un acuerdo con una empresa privada para que cobre el peaje y haga el mantenimiento. No, para hacer las autovías para grandes. Hacer las nuevas, las estoy de nuevas, acuerdo, sí. Pero por supuesto. Porque igual ahora se habla, por ejemplo, de la posibilidad de hacer un acuerdo público-privado, diga usted, con la empresa telefónica, la CNT. Sí. Se entrega a una internacional, pero ya a mesa servida, pues. Que hagan inversiones, sí. Por supuesto, es por eso yo decía, por ejemplo, ahora hay un excedente en América Latina de recursos y hay empresas que quieren invertir en el Ecuador, pero han venido a comprar empresas las más exitosas. Claro, y eso no ayuda a nada.
¿Por qué? Porque claro, dice, bueno, si tengo un riesgo, pero por lo menos esa empresa está funcionando, tiene un mercado, tiene una rentabilidad. Lo importante es decir, vengan esas empresas intra-latinoamericanas, digamos, a invertir aquí en el Ecuador, pero en nuevas. Desde cero, claro. Desde cero, claro, pues, sí. a generar más empleo. Entonces, eso se logra, como yo digo, yo creo que no se lo va a lograr, como bien decía César. Si bien la ley de lo público-privado se la va a poner, pero si solo dejamos así, ningún empresario va a venir. Hay que darles otros elementos de seguridad, de certeza. Porque inmediatamente comienzas a ver otros factores, ¿no es cierto?, que dices, por lo menos dudas. Pero si ya se logra un acuerdo nacional, diciendo, a ver, no vamos a topar el tema laboral, no vamos a topar el tema tributario durante 6 años, no vamos a topar el tema minero, más bien las leyes mineras las vamos a respetar para que haya inversión en ese sector, que yo creo que es uno de los que más dinamismo puede darle a la economía en el futuro, ¿no? El sector de la construcción, ir hacia los... Mire, ahí hay un que incluso con César alguna vez lo hablábamos con relación a la banca. Cuando nosotros hicimos el trabajo para que se incorporen más trabajadores a la seguridad social, hay una masa de casi 1 millón de trabajadores que todavía no han tenido el crédito hipotecario, que están entre entre salario básico y $600, para hacer programas masivos de vivienda. Por ejemplo, ahí podría intervenir el sector privado, me parece sin muy ningún bien, problema. Que vengan a invertir, que hagan casas de sentido social, claro, de planes pero sociales. que hayan reglas claras en el BIES, que no se esté cambiando el gerente cada 2 meses, que no se sepa qué van a hacer. No, reglas claras. A ver, va a haber estas líneas de crédito de hasta $18,000. Si el Estado les va a dar los $5,000 que daba antes, bueno, vamos a hacer casas de $23,000. Y el sector privado sabe que el BIES le va a cumplir. Okay. Pero con programas muy claros y dando seguridad. César, hay quienes consideran que en circunstancias complejas como las que estamos viviendo, si usted cierra la llave del sector fiscal, público, gubernamental, está contribuyendo a poner otro elemento de tensión. Más bien en algunos casos hay que abrir la llave, ¿no le parece? Soltar un poco para que la economía se dinamice. En todos los países, por lo general hacen lo que le llaman la política anticíclica. Pero eso es cuando el gobierno tiene plata. Eso es cuando hay reservas. Eso es cuando el Banco Central puede emitir billetes. Sí, correcto. Pero el gobierno no puede hacer eso. Bueno, pues tiene posibilidades de créditos. Pero entonces vamos a eso. Entonces yo veo con buenos ojos el proyecto que se ha presentado. Desde Alianza a la Pública. Asamblea Alianza Pública. A mí me parece bien. Pero como dice Ramiro, esto debe cogerse con otras cosas. Un pacto, y como ciudadano lo digo y como economista yo estoy de acuerdo, un pacto por 6 años. Como se hizo en Chile, estoy de acuerdo. No pueden haber y no deben haber conflictos, porque los conflictos, ya no en política, tienen un efecto inconveniente para la economía, etcétera, etcétera. Entonces, un pacto de acuerdo, pero a diferentes partes en ese sector político fundamentalmente tienen que ponerse de acuerdo en cosas básicas con el gobierno para hacer el pacto, pues, ¿no? De forma que lo respeten el presidente actual hasta que termine su periodo y los que vinieran cualquiera que sea, o el mismo presidente. Bueno, de eso se trata el pacto, que las partes estén de acuerdo. Sí, así, ¿no? bueno, eso. Entonces yo estoy de acuerdo en eso, es lo básico, ¿no? El país necesita, ¿qué cosa? Tranquilizarse en la cosa política, en todo. Aquí no hay que alterar, no obstante las dificultades que existen, aquí no hay que alterarse, hay que tomar las cosas con tranquilidad, ver objetivamente y tomar decisiones en las circunstancias actuales. Ahora, bueno, yo sé que el gobierno... César, para eso hasta el tono de las intervenciones gubernamentales deberían bajar, las tensiones de enfrentamiento, hasta el tema de estilos tendría que ser. Sería lo deseable, pero a veces las personalidades son de tal naturaleza que a veces son difíciles de controlar o controlarse uno mismo, qué sé yo, ¿verdad? Pero fíjese, Ramiro decía, y yo estoy de acuerdo, el gobierno ha hecho cosas positivas, que ha hecho carreteras, extraordinario. Oiga, el desarrollo, el progreso económico y social se embotella si no hay suficientes carreteras, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Las ciudades crecen, la población, que es el elemento dinámico por excelencia en las sociedades de cualquier tipo, exigen pues agua potable, alcantarillado, carreteras, puertas, eso es lógico. De tal manera que bien aprovechado una parte importante de los recursos del petróleo. Me parece bien. Y aparte de eso también ha hecho cosas, como decía Ramiro, el 5% de impuesto a la divisa que se eliminó pues a una serie de cosas, entre ellos el crédito, etcétera, etcétera. Buena hora, extraordinario, me parece bien, yo lo he dicho, sí.
Gracias. Sí, pero bueno, decidieron aceptar una serie de sugerencias que se ha venido hablando porque eso abre las puertas, digamos, a cierto financiamiento en condiciones adecuadas. Aparte de eso, el dinero electrónico. También es positivo lo que decidieron. Hay varias cosas, pero a su vez hay otra serie de cosas que hay que hacerlas. Vuelvo a repetir, el impuesto a la renta mínimo. En estas circunstancias no tiene sentido. El SRI se preocupará de decir, puchica, el flujo de caja del gobierno se reduce. Bueno, hay que encontrar otras soluciones, pues. Pero si al sector privado hay que darle más espacio, como ese proyecto intenta, y como Ramiro dice que estoy de acuerdo, ¿verdad?, para evitar de que el Estado en 8 años ha sido pues el actor presente en todo y el motor del crecimiento, y el país no se puede acostumbrar, ni los empresarios, a vivir del Estado, porque quien crea riqueza es el sector privado. El sector privado crea riqueza. Se vuelven cómodos, ¿no? Se vuelve cómoda todo el mundo se vuelve cómodo, ¿no? Hay otras cosas fundamentales que hay que hacer urgentemente para dinamizar el sector productivo. Cuando se pusieron las cláusulas de salvaguarda, se dijeron que a los 3 meses, y yo como ministro entonces dije, a los 3 meses esto hay que revisar para ver cómo va evolucionando el tema. Pero con los pronósticos que tenemos de crecimiento de la economía, ya no hace falta los niveles de cláusulas de salvaguardia que se pusieron en marzo a este momento. ¿Usted es partidario de eliminar o de hay que bajarlas sustancialmente y eliminar sobre todo todo lo que tiene que ver en materias primas y bienes de capital. Hay que bajar eso porque solita la economía disminuye las importaciones. Pero si aparte de eso le ponemos esto, con la pérdida de competitividad, poniéndole más aranceles, la industria ecuatoriana no puede competir. Entonces, eso hay que revisar urgente. Y desafortunadamente, desde marzo hasta acá se debieron hacer ya 2 revisiones y no se han hecho. El ministro de Industrias ha anunciado que va a sacar algo así como 40. Yo creo que tiene que ir un poquito más allá de eso y bajarse del 45% para que nuevamente la industria vuelva a generar recursos. Andrés, que yo digo, ¿no? De todo esto, en el sector privado, todo el sector privado es importante, etcétera. Pero hay un sector en el privado que hay que atenderlo con preferencia, diría yo, el sector exportador. El sector exportador tiene algunas complicaciones por una serie de razones, no solamente por la apreciación del dólar. Entonces, el gobierno, que es el actor importante, tiene que asistirlo. ¿En qué sentido? Hablo en términos generales. Eliminar toda traba de cualquier tipo que exista para exportar. Hay que eliminar todo tipo de impuesto a que todavía está sometido el sector exportador, de cualquier tipo que sea, a nivel nacional o a nivel local. Hay que liberar, hay que crear más líneas de crédito para el sector exportador en condiciones diferentes a lo que la banca puede dar, porque el fondeo de la banca es de corto plazo. Yo hablaba con la señora presidenta, muy respetable, muy preparada, de la CFN, y le decía, usted tiene el BIES. El BIES tiene 2 líneas de crédito fundamentalmente. Crédito hipotecario, ok. Segundo, lo que le llaman crédito quirografario. Y tú fuiste presidente del BIES. Entonces, ¿cuánto está prestando para ese propósito? Mensualmente, aproximadamente 120 millones. ¿Cuánto para vivienda? 110 millones. 120 millones. No preste 120 millones para ese propósito que es consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Presta 20. Y 100 millones compras papeles a la CFN. Eso te da 1.200 millones. Y CFN tiene ese monto de dinero a largo plazo, porque tú sabes de dónde vienen los fondos, del sistema de pensiones, y riega crédito al sector privado y fundamentalmente al sector exportador. Por ejemplo, César, te doy un ejemplo. Para no pasar de tema, pero acuérdate, cuando yo fui presidente del BIES, a la banca privada, yo, antes de que comencemos a dar crédito directo de hipotecarios, les dimos 400 millones de dólares y solo utilizaron 100. Entonces también tiene que haber del otro lado. ¿Y por qué pasa eso? ¿La banca qué? Porque seguramente no era buen negocio para ellos, pero cuando nosotros decidimos entrar con la banca, cogimos el 60% de la cartera hipotecaria. Entonces sí había un mercado, pero hay que meterle hombro al país. Y ahí, discúlpame, fallaron. Ahí fallaron. Una cosa, Ramiro, es una banca estatal. Otra es una banca privada.
los principios que guían a la banca pública, y el BIES se supone que no es del gobierno, es de todos nosotros los afiliados, ¿verdad? Pero bueno, el gobierno los maneja como... con el país son iguales. Yo sé. Entonces son dos visiones, dos formas de ver riesgos. Entonces, la banca privada ve riesgos y ve riesgos. Y en el país, hoy por hoy, los riesgos han crecido. Hoy, y allá, hace 5 años, César, no había tal riesgo. Sí, había toda la posibilidad de crecer. Y de hecho, la economía ese año, donde ustedes no quisieron hacerlo, espérame un ratito, creció al 23% el PIB de la construcción. ¿Qué riesgo podía haber ahí? Bueno, perdóname, aquí tenemos una diferencia. Cuando un sector, no importa cuál es el sector, crece mucho más que crece la economía, se te prenden luces rojas porque se puede estar incubando una burbuja inmobiliaria o una burbuja de otro tipo. 5 años y las no burbujas rompen. Pero es 5 años que no ha pasado, César. No ha pasado porque sencillamente la burbuja no se dio con la fuerza que al principio se estaba programando por parte del gobierno, pues Ramiro. Toda burbuja se rompe. Y ese es uno de los sectores más dinámicos y más generadores de empleo al que hay que meterle recursos. Yo no digo... ¿Cerraron también la llave ustedes de crédito? No. El crédito en vivienda está creciendo. Créditos de consumo no están creciendo. A ver, el microcrédito no está creciendo, por ejemplo, ¿no? Pero en vivienda están creciendo. Mi querido César, naturalmente decreció en el 0,5%. Pero no está decreciendo como los otros segmentos. Pero no te olvides, Ramiro, escasez de liquidez en el país porque los ingresos de divisas en el país no son los mismos que antes. Cuando tú ves la balanza de pagos, cifras oficiales, y ves el ingreso, el flujo, y lo comparas con el pasado, tú ves que están fluyendo mucho menos dólares al país. Y eso implica una complicación para toda la economía, ¿verdad? Por eso es que uno dice, hay que promover más el ingreso de dólares. El gobierno, lamentablemente, yo no estoy en conflicto con el gobierno, jamás, ni me interesa eso como ciudadano. Pero yo digo, se preocupa más de hacer todo esfuerzo para evitar que salga un dólar. Cuando la visión tiene que ser hacer todos los esfuerzos para que ingresen dólares, pues. Exportaciones, abrir más mercados, tratar de una vez de hacer... Me parece bien que tengan un tratado de libre. Pero, por ejemplo, una de las cosas buenas que hicieron también es tampoco verle, como yo digo, este momento de crisis, no hay que verlos a los dólares con mucho recelo. Hay que dejar que ingresen, como tú dices. Claro. Hay que dejar y hay que modificar algunas leyes, facilitar para que vengan recursos. Claro. No decirle a estos que vienen de tal país no ingresan al Ecuador. Bueno, hay unos dólares que sí son peligrosos. No, esos son de otros. Estoy hablando de países. Exacto. No de los... Ahí también, fíjate, ahí es los que vienen de las lavanderías. Que ha hecho el gobierno, por ejemplo, cuando viene el crédito, que han puesto ahora, independientemente que de repente vienen países que el SRI los ha calificado de paraíso fiscal. Claro, hay que tener cuidado. Entonces, claro, eso hay esa apertura también. Entonces, el gobierno se ha movido en cierta dirección correcta con ciertas medidas, sí, pero que es insuficiente. Porque cuando tú tienes problemas macroeconómicos actuales, si no actúas a tiempo, y el problema es a tiempo, entonces las cosas se deterioran más. Por ejemplo, una de las cosas que yo sí debo coincidir contigo, César, es que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que el presidente Correa diga que el ajuste fiscal lo va a hacer a partir del 1 de enero. Todavía tenemos un trimestre que se puede hacer algo. Se puede hacer algo. No los 5.000 que plantea César, pero sí hay que tener una austeridad es posible que el presidente tenga la esperanza de que se pueda concretar lo del Fondo Monetario Internacional. Él creo que aspira a 4.000 millones de dólares. Eso no es tan rápido tampoco, no es inmediato. Hay que hacer los deberes primero. Bueno, pues el fondo no te presta plata de así, toma la plata y firma pagaré. Pues. No. Y eso es un programa pues, que se va desembolsando en medida que el programa y las medidas del gobierno en el programa avancen. Así funciona porque así funciona. Así fue creado el Fondo Monetario Internacional después de la Segunda Guerra Mundial, que sirve para asistir a los países en problemas de balanza de pago. Y si tenemos un problema intenso de balanza de pago, entonces lo lógico es ir al fondo. Yo creo que sería un error hacer un ajuste de cualquier tipo, menos intenso, más intenso, lo que sea, sin recursos del fondo. Porque me decía, tengo como reserva lo que me dé el fondo, por decirte algo de eso, ¿verdad? Entonces, lo que sí es cierto es que todo avanza, los problemas avanzan. Y van creciendo además. Claro, y si no se resuelven a tiempo, el año que viene va a ser más complicado y más difícil para el propio gobierno. Y aparte de eso,
sin considerar el volcán, sin considerar el niño. ¿Eh? Pero enero, febrero se inicia la campaña electoral. Pues y eso en cualquier lugar del mundo paraliza ciertas decisiones de inversión, lamentablemente. Pero no solo eso, sino que también se aumenta el gasto. Y si, claro. Y si es que se hace el pacto que tú dices, eso es posible controlar. ¿No? Eso es lo que estamos proponiendo, porque la crisis que se viene ecuatorianos es muy dura. Ahora, Ramiro, frente a lo que dice César de que hay que proteger de alguna manera al dólar, bueno, también en la salida, pero más para favorecer o beneficiar la entrada, hay el riesgo en que en un momento dado no haya circulantes, sencillamente no haya dinero. No puedes formular esa hipótesis. Yo planteo para que ustedes conversen. Esa hipótesis es totalmente realista. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué va a ser? Que no va a haber un dólar en el Ecuador. No, van a venir, pero no suficientes. Yo creo que estamos totalmente a tiempo de tomar medidas para que la dolarización ni se estrese, digamos. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, pero hay que hacer cosas que no las viejas recetas, mi querido César, porque tampoco nos dieron resultados. No podemos paralizar la economía ni ser competitivos en base a la pobreza. Esos modelos no han dado resultado. Lo único que han hecho es alargar la agonía de los pueblos. Tenemos que ser más proactivos, ser más propositivos en medidas que reactiven la economía, ¿no es cierto?, con el sector privado, lo que tú manifiestas, pero no le podemos decir al Estado que se vuelva el anoréxico Estado, como lo quisieron hacer en años pasados, que tampoco dio resultado. Entonces, pero es que cuando me planteas tú que bajen 5.000 millones, quiere decir que hay que dejarlo anoréxico al Estado. Pero no, ni lo uno ni lo otro. 5.000 millones de dólares, hermano. No, 5.000 millones en 3 meses. 5% 5.000 millones de dólares es que se quede o no el presidente de la República en funciones, porque te genera un malestar social terrible. Eso no va a ser posible, César. Planteemos al país cosas viables, Patricio, que mejoremos la productividad. Ramiro, si este momento, y espero que me disculpe por el ejemplo que voy a poner, y con todo el respeto al jefe de Estado actual, etcétera, 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 ¿no? Si tú fueras presidente del Ecuador, ¿qué haces? No tomas medidas de ajuste. Entonces significa que dejas que la economía vaya a la debacle total. No se puede, Ramiro. Es que no estamos planteando, César, eso, no estamos planteando eso. En una economía como la nuestra, pequeña como es, donde el Estado ha tenido un rol protagónico en 8 años, no le puedes decir que de la noche a la mañana deje de serlo, porque tampoco el dinamismo del sector privado lo va a compensar. Entonces ahí viene lo público y privado, dando seguridad. Ahora, César, por ejemplo, las autopistas yo te digo, que se quieren hacer, que lo haga el sector privado. El metro de Quito, ¿qué? ¿Hacerlo o no hacerlo? Hacerlo al metro de Quito. Para que haya dinero, para que haya dinamismo a la ciudad. Una inversión de 1.600 millones de dólares hay que hacerlo. Me parece bien. Por favor, está bien. Pero que lo hagan rápido. Porque entonces, pero va en contrario a su idea. Usted dice austeridad. Cerrar las plataformas, cerrar el metro, cerrar esto. Es una cuestión de timing. Tú dices, asignamos, estoy de acuerdo contigo. Y ese es uno de los objetivos del proyecto que se ha presentado. Tal carretera que es estratégica. A ver, sector privado. Hágalo. Tú hazlo y por 20, 30 años cobra el peaje, etcétera. Ok, extraordinario. Ya. Pero no te olvides que todo ese proceso toma meses. No es cuestión que reacciona a las 24 horas. Entonces, mientras todo eso da resultado, hay una etapa de transición. ¿Cómo manejas la transición, Ramiro, si no hay recursos? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo financias sostenidamente en la transición la balanza de pagos y la parte fiscal? ¿Cómo lo haces en la transición? ¿Cuánto puede significar la transición al entrar en vigencia todo ese proyecto de ley y las cosas que tú dices, que me parece bien, el sector privado debe entrar, etcétera? ¿En cuánto? ¿6 meses? ¿1 año? Bueno, suponte 6 meses de transición, ¿ya? Asumamos. ¿Qué haces en 6 meses? ¿Cómo manejas el asunto? Tiene su lógica, Ramiro, porque en las economías domésticas, si tú mañana no tienes ingresos, no tienes trabajo, ya no te vas al restaurante, ya no sales a pasear. No estamos en desacuerdo, Andrés. Yo lo que digo es que la magnitud de la que se plantea. 5.000 millones en 3 meses, es decir, simplemente, ¿sabe qué? Le estamos poniendo la cascarita al presidente para que se vaya a su casa. Yo no quiero que se vaya. Exacto. Sino que se termine su periodo. Que termine su periodo el presidente Correa. Y si el pueblo lo reelige porque se va a reelección. Por eso hay que hacer oposiciones propositivas, mi querido César. Está bien. Porque
decir, es que Correa en los 8 años todo hizo mal. Ahora tiene que no hacer nada. No tiene sentido eso, de acuerdo, no tiene sentido, estoy de acuerdo. Hay que este momento, ya están hechas las cosas buenas o malas, bueno, de aquí hay que meterle el hombro. Pero el juicio también pero tiene por que supuesto, caer. eso se lo verá en las elecciones. Ok, tengo que ir a un corte comercial, volvemos en un instante. Bien, vamos al segmento final del programa, un segmento corto, y quiero pedir a nuestros panelistas una intervención final. Quizás casi, César, un mensaje, una propuesta final para terminar, por favor. Yo diría, queridos amigos, que no obstante las dificultades económicas que existen hoy por hoy en la economía ecuatoriana y en la sociedad, pues no, hay que mantener la tranquilidad, hay que mantener la objetividad. ¿Sí? Esto no es porque sencillamente hay que salir corriendo, pues no tiene sentido. Hay algunas personas, hasta a nivel internacional, que están, yo digo, comentando ciertas cosas que no tienen fundamento. Las cosas son difíciles, sí, pero no son incontrolables. Y aquí el actor importante, por supuesto, es el gobierno. Bueno, ¿y la banca? El gobierno. ¿Cómo está la banca? Bueno, quizás? La banca, pues yo digo, está sólida. Una serie de indicadores están sólidas. Naturalmente que hay indicadores como, por ejemplo, la cartera improductiva, ¿no? Sencillamente que ha estado creciendo. Pero hay suficientes reservas. ¿Para qué? Para hacer frente a toda esta serie de problemas, que son choques externos, no producidos por la banca, sino por factores externos, y la gente, los banqueros están preparados ¿para qué? Con esas reservas. Y luego hay liquidez. Por supuesto que los depósitos no crecen adecuadamente, pero sencillamente hay liquidez y los bancos se pueden tener un mínimo de liquidez. ¿Para qué? Sencillamente para estar preparados por cualquier motivo. Pero yo no creo que hay que comenzar a alterar las expectativas, ¿no? Porque eso hay que cuidarse, las expectativas se mueven a veces sin saber uno en diferentes direcciones. Hay que mantener la objetividad y la tranquilidad Ahora, César, total. pero si desde el sector hasta público, lo que hacen comentarios de analistas económicos, todo eso hay que mantener la cuidar. tranquilidad. Pero si desde el gobierno comienzan a haber dificultades de pagos, de dificultades de cumplir compromisos, en fin, ¿se puede afectar el sector al que usted representa? Bueno, yo le digo, en la medida que el gobierno no pague una serie de proveedores, ¿verdad? Claro. Esos proveedores en un momento dado pues no tienen flujo de caja y si le deben a un banco, irán al banco a decirle, ayúdame esto, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Entonces, claro. También te van a afectar las tarjetas de crédito por y eso. todo. Entonces, pero claro, si hay que tú cuidar tienes, mucho como eso. la banca tiene reserva suficiente, es un poco de tranquilidad eso. Pero claro, eso no significa pues que podamos decir el actor más importante del gobierno, no hagas nada. No, tiene que hacer algo. Tiene que hacer. Naturalmente yo sugiero una cosa que Ramiro cree, alguna gente cree que es demasiado intenso. Bueno, pero en todo caso el mensaje es, tienes que efectivamente reducir el gasto del gobierno. Ahora, el gobierno dijo que iba a reducir 2.200 millones. Cuando tú ves las cifras oficiales, el gasto corriente en sueldos y salarios sigue creciendo. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Más empleados públicos? ¿Aumento de sueldos y salarios? No tiene sentido. Ok. Bueno, Andrés, yo creo que justamente de estas lecciones los países tenemos que aprender y no caer en los errores que se han cometido. Yo creo que entre el Estado esbelto de los neoliberales y el estatismo obeso del izquierdismo infantil, yo creo que hay espacio para construir un Estado pequeño pero fuerte que corrija las imperfecciones del mercado y darle un apoyo al sector privado. Y el diálogo, la tranquilidad, estoy totalmente de acuerdo. Por eso nosotros en junio como partido presentamos a la nación 16 puntos para dialogar, porque todo el mundo dice que hay que dialogar, ¿y sobre qué? Nadie ha planteado. Los únicos que hemos planteado son 16 puntos que han estado calentando la economía, la política y lo social. Entonces, si es que realmente queremos ver soluciones, hay que ya dejarse de pelear, ya no gritar, sino dialogar sobre puntos concretos y ver avances. Y eso lo llamo yo un acuerdo nacional, como única solución, porque ojalá ni el Cotopaxi ni el Niño vengan con fuerza, porque de no ser así, vamos a tener penurias enormes si es que no hacemos los correctivos ahora y ya. Perfecto, voy a un corte comercial y volvemos para despedir el programa.
aquí nos despedimos. Quiero agradecer a Ramiro González y a César Robalino, que han estado aquí alrededor de esta mesa para conversar sobre lo que ocurre con la economía en este momento, con la economía del Ecuador 2015. Nos despedimos. Felicidades, Ecuador. Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir.